Entonces les damos la bienvenida a esta charla técnica. En este caso, el tema que nos convoca es el suelo. Esta charla se da en el marco del 28 Congreso Argentino de Ciencias del Suelo, que se está llevando adelante en la ciudad de Buenos Aires. En este caso, abrimos la puerta del Congreso al medio técnico y productivo de la mano del doctor Miguel Taboada, que cuenta con una larga trayectoria en esta área de estudio y que hoy va a abordar el tema de ponerle valor al carbono del suelo. Es de vuelta a traer en escena un componente muy importante, que es el carbono orgánico del suelo, desde distintas ópticas, sumando la óptica ambiental. Bueno, te damos la bienvenida, Miguel, y es un gusto contar con vos en esta charla y en el marco del Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo. Miguel. Bueno, muchas gracias, Cari. A las palabras tan cálidas de Karina, yo quería agregar que una parte del recorrido lo hicimos juntos, yendo años y años a mostrar campos, realmente. Así que bueno, mi agradecimiento también en ese sentido. La idea de esta presentación, en el cual yo quiero aclarar algo, en este marco del Congreso de Suelos, la importancia que tiene no solo el Congreso de Suelos, sino la Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo, que es la primera asociación de suelos que existe en un país latinoamericano, creada en 1960. Realmente tengo el orgullo de ser socio de hace 41 años ya, de cuando era muy pibe. Así que la verdad para mí es una gran alegría colaborar con la asociación. La idea de hoy, entonces, es mostrarle a ustedes algunos resultados que venimos trabajando. Obviamente voy a mostrar trabajos que hago con mis colegas, los voy a mencionar, y que tienen que ver básicamente con la mitigación del cambio climático. Algunos de ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la mitigación del cambio climático con la valorización del carbono del suelo? Bueno, a partir de la COP de París de 2015 y de todo lo que se viene hablando, realmente el carbono del suelo es la principal herramienta que tenemos para mitigar el cambio climático con soluciones basadas en la naturaleza. Y vamos a tratar de entender qué rol tiene el agro en todo eso. Por eso esta charla le hemos decidido ponerle este título que es Poniendo valor al carbono del suelo, cómo podemos hacer para mejorar los balances de carbono y para mitigar el cambio climático. Lo primero que voy a hacer es tratar de poner algunas definiciones para democratizar el conocimiento. Probablemente muchos de ustedes ya conozcan estos temas, pero estoy seguro que puede haber gente que no está tan familiarizado. Lo primero que vamos a definir es qué es una huella de carbono. Lo habrán escuchado hablar en muchos lugares eso. Es el balance entre las emisiones de gases de efecto invernadero, que conocemos popularmente como los GEIS, y las capturas de dióxido de carbono atmosférico. ¿Qué son los gases de efecto invernadero? Bueno, cualquier actividad humana genera gases de efecto invernadero hacia la atmósfera que producen el calentamiento global, que es generador de una parte del cambio climático. Ese calentamiento global tiene que ver con que la radiación que emite la superficie terrestre, una radiación infrarroja de onda larga, es atrapada por estos gases y genera un aumento de la temperatura, algo muy parecido a lo que pasa cuando ustedes dejan el auto al sol. ¿Cuáles son estos gases? El principal es el dióxido de carbono, CO2, que no solo es producto de los procesos respiratorios, sino también de la quema de combustibles fósiles, que es la principal fuente de calentamiento que hay. Vamos a aclarar eso, ¿no? Por la generación de energía. Y los otros dos gases, hay otros más, pero estos son los tres principales, que son el óxido nitroso, N2O, y el metano. Entonces, estos tres gases de efecto invernadero que se emiten por las actividades humanas son los grandes responsables de los aumentos de temperatura. Les voy a aclarar una cosa, la temperatura del planeta de los últimos, digamos, 120 años en que hay registros, ha aumentado 1,2 grados centígrados promedio, con grandes variaciones entre los hemisferios. Y la importancia que tiene mitigar el cambio climático es que hay una conciencia a partir de estudios del IPCC que no debemos de excedernos de 1,5 grados de aumento de temperatura, a lo sumo 2, para evitar quiebres o puntos sin retorno en muchos parámetros claves de la vida en el planeta, que van a generar que la vida nuestra no vuelva a ser como antes. Estoy hablando de pérdidas de biodiversidad,
cambios hidrológicos, cambios del clima que no tengan retorno, pérdidas de especies, pérdidas de polinizadores. Muchas de estas cosas se han perdido ya. Entonces, si no generamos una serie de cambios que pasan por reemplazo de combustibles y otra serie de cosas, evidentemente la vida no va a ser como antes. Y por eso hay un montón de proyectos actualmente que tienden a lograr una vida carbono neutro hacia el año aproximadamente 2050. Y esto aprovecho para mencionar otra definición, que llamamos neutralidad de carbono. Bueno, como yo les dije, el balance, la huella de carbono surge del balance de las emisiones de gases de efecto invernadero y las capturas de dióxido de carbono atmosférico. La idea es que la neutralidad de carbono es que este balance tiende a cero. Es decir, que lo que capturamos de dióxido de carbono atmosférico, las capturas son por la fotosíntesis. Les aclaro, la fotosíntesis que hacen las plantas es la fijación de dióxido de carbono atmosférico como carbono orgánico en las plantas, que luego eventualmente, luego de una serie de pasos, puede llegar a quedar estabilizado dentro de los suelos como materia orgánica del suelo o carbono orgánico. Entonces, la idea es que estas capturas equilibren las emisiones de gases de efecto invernadero y esa es la principal herramienta que tenemos actualmente para mitigar el cambio climático, para bajar la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Lo primero que les dije es que toda actividad humana genera emisiones de gases. Vamos a aclarar que la principal fuente de emisión de gases en el mundo y en todos los países es la generación de energía. En el mundo es el 63%, en los países varía entre el 50%, como en la Argentina, o el 60 y pico por ciento. La segunda fuente en cualquier país del mundo siempre es la agricultura y generalmente es la ganadería. Vamos a mostrar acá una foto, una hermosa composición de fotos que hizo Guillermo Peralta, con quien trabajo, que son las emisiones que genera el sector agropecuario. Ustedes van a ver ahí que hay toda una serie de flechas azules que están viendo que el sector agropecuario emite los tres gases. Van a ver ahí principalmente el dióxido de carbono en flechas color marrón. Es emitido fundamentalmente por la descomposición de la materia orgánica del suelo y la mineralización de la materia orgánica del suelo. Ustedes van a ver un CO2 con flecha verde hacia abajo que dice secuestro. Este dióxido de carbono, a diferencia del metano, que no lo tenemos en este caso, y el óxido nitroso, es el único gas que puede ser capturado y generar compensaciones en los balances. El óxido nitroso y el metano, la única posibilidad que tienen es ser emitidos hacia la atmósfera. ¿Dónde se emite el óxido nitroso? Todas estas flechas azules que están viendo ahí es todo el nitrógeno que entra en los suelos fundamentalmente por fertilizantes. Estas emisiones de óxido nitroso pueden ser tanto directas como indirectas. Las directas salen directamente del suelo, valga la redundancia, y las indirectas surgen del nitrógeno que se volatiliza y del que se lava o va a parar a la profundidad de los ondas acuíferos. Otros gases emitidos es por la quema de combustibles fósiles en el campo, quema de gasoil, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un poco la idea de lo que se está emitiendo en el campo. Entonces, en definitiva, ¿cómo se contabilizan estos gases? Cuando vamos a hacer una huella de carbono, usamos una unidad, que es la unidad del cambio climático, que se llama el dióxido de carbono equivalente. ¿Qué quiere decir que es dióxido de carbono equivalente? Que es una suma que contempla cuánto están emitiendo de los tres gases y con una corrección que es el poder de calentamiento global que se considera en relación al dióxido de carbono. Ahí a la izquierda van a ver ustedes, considerando el dióxido de carbono como la unidad, el óxido nitroso N2O tiene un poder de calentamiento que es 265 veces al del dióxido de carbono, es decir, mientras que el metano tiene un poder de calentamiento que es 28 veces el dióxido de carbono. Los tres gases están en la atmósfera, pero con concentraciones muy diferentes. Mientras que el dióxido de carbono aumentó sus concentraciones entre 1870 y la actualidad de 300 partes por millón aproximadamente a más de 400 actualmente, los otros gases tienen concentraciones que se miden en partes por billón, es decir, que son un orden de magnitud de menor concentración que el dióxido de carbono. Vamos a mostrar un ejemplo de cómo se trabaja esto en los campos. Esto es un ejemplo nada más, es un trabajo que hicimos Guillermo Peralta y yo para la chacra Pergamino de Aprecir,
Es una rotación en un suelo San Nicolás, un suelo un argidol vértico de una textura franco-arcillo-limosa, y simplemente para ver cuál es la metodología de trabajo. Lo que están viendo acá en este gráfico son las emisiones de gases de efecto invernadero en color rojo, proyectadas a 30 años. Se hace con cálculos, con una metodología que establece el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Entonces vemos que, fíjense, estas emisiones proyectadas, ¿por qué se proyectan a 30 años? Bueno, ustedes van a ver ahí que en la línea roja, que son las emisiones de gases, son lineales, se acumulan linealmente, pero van a ver la línea negra, que es el secuestro de carbono en los suelos. En este caso están viendo un suelo que está acumulando carbono. Las acumulaciones de carbono en los suelos son curvilíneas hasta llegar a un plató. En este caso el plató ocurre aproximadamente a los 30 años. Se trabaja con herramientas de modelización de carbono para proyectar esto a 30 años. Entonces, como debemos esperar la estabilización de ese carbono del suelo, es que normalmente en estas metodologías trabajamos con márgenes de años que oscilan entre los 20 y los 30 años, dependiendo de la metodología. En el año 30, que ustedes están viendo ahí, van a ver que la diferencia que existe entre la línea roja, emisiones de gases, y la línea negra, secuestro de carbono por los suelos, es el balance de gases, que en este caso es, fíjense, hay un balance positivo. En una palabra, que están viendo la compensación que hace el carbono del suelo sobre todo lo que se está emitiendo, y eso termina siendo la huella de carbono. Entonces, espero que haya quedado claro este concepto, y vamos entonces a lo siguiente. ¿Qué relación tiene todo este tema del agro con la mitigación del cambio climático? Bueno, una broma que siempre hago, aprovechando que soy un poco gordito, es que mitigar el cambio climático es como bajar de peso. O comemos menos o hacemos más ejercicio. Según dice Cormillot, ¿no? Yo no soy médico. En el caso de la mitigación del cambio climático, yo les dije que provenía las emisiones de lo que se emite o de lo que se secuestra. Bueno, ¿cómo mitigamos? O tratamos de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, usualmente con un mejor manejo de la fertilización nitrogenada, o tratamos de aumentar los almacenes de carbono que hay en la naturaleza. ¿Cuáles son estos almacenes de carbono? Yo les hablé de los suelos, la materia orgánica del suelo, que es carbono estabilizado como humus. Hay otros almacenes sobre los suelos, que usualmente es el carbono estabilizado como madera, en bosques o en plantaciones forestales, lo cual es otra historia bastante diferente, particularmente en el caso de las plantaciones forestales, un carbono que sufre los turnos de corte, es mucho menos estable que el carbono de los suelos. Entonces, ¿qué rol, qué papel tienen las rotaciones con dobles cultivos en este balance de emisiones? Vamos a ver en este caso entonces, eh, vamos a ver entonces que estas rotaciones con dobles cultivos, vamos a ver que permiten combinar cultivos de invierno, trigo y cebada, con cultivos de cobertura invernales, como avena, vicia. La idea es intensificar la ganancia de carbono en los suelos. La posibilidad de hacer estos dobles cultivos, un cultivo de invierno y otro de primavera-verano, es que voy a tener plantas que fotosintetizan todo el año, aportando un mejor balance de carbono en los suelos. Sin embargo, siempre hay un pero, cuando estas rotaciones son integradas por cereales, trigo, maíz usualmente, estos cereales requieren fertilización nitrogenada, además de otros nutrientes, aclaremos, ¿no? Fósforo, azufre, micronutrientes cada vez más, ya estamos teniendo deficiencias de potasio, ¿tá? Pero bueno, desde el punto de vista del cambio climático, el nutriente que importa es el nitrógeno, que es el que contribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero, pues contribuye aumentando las emisiones de óxido nitroso. ¿Qué evidencia tenemos nosotros de todo esto? En los últimos 2 años, con Guille Peralta, y luego esto derivó de un trabajo que estamos haciendo con Gerardo Rubio, que está en redacción actualmente, interpretamos una red nacional de ensayos de maíz con distintas fuentes de fertilización. Y acá lo que hemos probado son distintas fuentes de fertilización que reemplazan a urea, lo que se llaman los fertilizantes de eficiencia mejorada. Tiene distintos nombres o fertilizantes alternativos. Ustedes ahí en la línea, en la barra negra, lo que están viendo son las emisiones en dióxido de carbono equivalente, emisiones de gases de efecto invernadero que genera la urea, la barra negra. Lo que ven ahí en barra roja, por ejemplo, son los inhibidores de ureasa.
una de estas fuentes de eficiencia mejorada, que en el país se vende como N-Total, lo vende Profértil. Hay otras fuentes que son las ureas recubiertas por polímero en color azul. Le podríamos agregar otros trabajos que venimos haciendo, en este caso con Corteva, donde estamos trabajando con inhibidores de nitrificación, que son nitrapirinas, que son las otras fuentes de inhibición. Para este caso que comparamos tres fuentes, veamos el primer grupo de barras, disculpe que está en inglés, vemos las emisiones brutas. Y en las emisiones brutas, o sea, emisiones de gas de efecto invernadero, vemos como la urea emite significativamente más que los inhibidores de ureasa y que las ureas recubiertas. Lo interesante del caso es cuando vamos a ver las remociones, que es básicamente el secuestro de carbono en los suelos, que es lo que aparece por debajo del cero en forma negativa. Fíjense ustedes, algo muy interesante acá, está mostrando que la urea, obviamente, fertilizar con nitrógeno con urea promueve el secuestro de carbono, por eso aparece en forma negativa, con números que van de menos 500 a menos 1000, de kilos de dióxido de carbono equivalente por hectárea por año. Pero lo interesante del caso es que los inhibidores de ureasa tienen un comportamiento similar, pero en este caso las ureas recubiertas tienen una performance mejor, son más eficientes para secuestrar carbono, lo cual está hablando de una mejor eficiencia del uso del nitrógeno. Cuando vamos a ver la huella de carbono, que recuerden era la resta de lo que se emitía con lo que se secuestra, o sea, el primer grupo de barras con el segundo, vamos al tercer grupo de barras. Y entonces estamos viendo cómo la urea tiene una huella de carbono, un balance mucho más positivo, emite más que los inhibidores de ureasa, y mucho más todavía que las ureas recubiertas que están en color azul. Entonces, en definitiva, cuando vamos a ver en definitiva cuáles son estas emisiones netas, cuando las vemos por los kilos de maíz que se obtienen, algo que se llama intensidad de emisiones, ahí aparecen resultados más que interesantes. Porque vamos a ver que en cuanto a cuántos kilos de dióxido de carbono equivalente estoy emitiendo por cada kilo de maíz que estoy obteniendo, fíjense que la urea aparece como mucho más emisora, entonces, fíjense que entonces está apareciendo los inhibidores de ureasa que tienen una intensidad de emisiones ligeramente superior, no hay diferencias, pero las ureas recubiertas aparecen con una performance mucho más interesante, la barra azul. Tenemos ya una primera lección acá. No lo tengo estos datos acá porque no tuve tiempo de prepararlos, pero les aclaro que los inhibidores, las nitrapirinas, también tienen un comportamiento muy alentador en este sentido. ¿Cuáles son las principales lecciones que surgen de este análisis de la Red Nacional de Profértil? Les aclaro que son 118 ensayos en toda la Argentina, o sea, es algo muy robusto esto, ¿no? Los maíces rindieron de 9 a 10,5 toneladas por hectárea y emitieron 1 a 1,2 toneladas de dióxido de carbono equivalente por hectárea. Las ureas recubiertas con polímero bajaron las emisiones de gases e incrementaron más las capturas de carbono por los suelos. Como resultado, estas ureas recubiertas mostraron una mejor performance en cuanto a intensidad de emisiones de gases en kilos de dióxido de carbono equivalente por kilogramo de grano obtenido. Este es el primer mensaje para cómo podemos mitigar mejor. Vamos a la otra parte de la película, cómo podemos capturar mejor carbono. Y en este sentido voy a usar datos de ensayos que hizo la red, también trabajo que hicimos con Guillermo Peralta para el proyecto Chacras Apresil Pergamino, donde analizamos el balance de emisiones y de captura de carbono en las rotaciones de este proyecto. Tomé una partecita del proyecto que es mucho más que esto. Aclaro que otros autores de esto fueron Belén Agosti, Guillermo Peralta y yo, que estuvimos trabajando en esto. Les aclaro en esto, y básicamente voy a tomar una partecita de todo esto, mucho más que esto el proyecto, que voy a comparar tres rotaciones que me interesan particularmente acá. Y ya pongo los colores para que no se confundan. Algo que lo van a ver en el color azul, es una rotación de nosotros nos preguntamos qué pasa cuando hacemos una rotación eufemísticamente llamada bomba de gramíneas. Trigo-maíz tardío es esto. Metemos gramíneas, porque supuestamente pensamos con esto vamos a capturar mucho carbono. ¿Qué pasa cuando metemos la clásica cobertura, combinamos el maíz tardío también, maíz sembrado en diciembre-enero, con vicia como cultivo de cobertura, o sea, una leguminosa como cobertura invernal? ¿Y qué pasa cuando incluimos pasturas de gramíneas? Aclaro, son pasturas sin animales, aclaremos, no en color negro. Vamos a ver qué encontramos.
Lo que están viendo acá son distintas rotaciones, no los quiero marear, simplemente concentrarnos en las rotaciones que yo les dije. Vuelvo para atrás, que eran en color azul, verde y negro. Fíjense ustedes que la rotación en color, lo que están viendo acá, cuanto más se emite, peor es. Y miren qué interesante, la rotación bomba de gramíneas en color azul, proyectada a 30 años, trigo, maíz, iricia, maíz, pero hay un año con trigo y maíz, o sea, mucha gramínea y fertilizado, también es una bomba de emitir, emite muchísimo y se destaca fuertemente ahí. Y lo interesante, bueno, la rotación que menos emite es la clásica rotación trigo, soja, maíz, soja en color rojo, y aparece con un comportamiento intermedio a las dos rotaciones bajo análisis, que es trigo, soja y vicia, maíz, con cultivo de cobertura en color verde, y en color negro la rotación con pastura. Vamos a ver ahora cómo se comportaron en cuanto a cómo están secuestrando carbono. Les aclaro, es un carbono que hemos analizado con modelización con dos modelos, ROT-C y AMC, y combinamos los resultados de ambos. AMC que fue validado por la gente de INTA Pergamino para la zona. Bueno, acá miren qué interesante esto. Lo interesante del caso, que un supuesto que era que el color azul, la rotación bomba de gramíneas, iba a secuestrar mucho carbono, parece que no fue tan así. Acá es al revés que a la izquierda, cuanto menos secuestra, peor es acá. Entonces fíjense que el color azul proyectado es el que menos está secuestrando. Mientras que la rotación que tiene cultivo de cobertura, vicia en invierno, en color verde, es la que mejor performance tiene en cuanto a secuestro de carbono. Y con una performance muy parecida a la línea negra, que es la rotación que tiene pastura. Entonces, estamos sacando ya resultados más que interesantes. Cuando vamos a combinar estas dos cosas, sacando una huella de carbono, sacamos las emisiones netas, que son estas. Bueno, y evidentemente acá volvemos a ver que esa rotación bomba de gramíneas con trigo y maíz aparece con, pese a que descontamos los que secuestra como carbono, aparece como una gran emisora de gases de efecto invernadero, claramente destacada al llegar al año 30 por encima del resto, mientras que las dos rotaciones, la que tiene cultivo de cobertura en color verde y la que tiene pastura en color negro, aparecen con la que menos se están emitiendo, es decir, con las que tienen mejor performance, y en forma intermedia otras rotaciones, en rojo la clásica trigo, soja, maíz, soja. Entonces, ¿cuáles son las lecciones que nos deja este proyecto de las chacras Pergamino de Apresit? Que la rotación trigo-maíz tardío, llamada eufemísticamente bomba de gramínea, fue una bomba de emitir dióxido de gases de efecto invernadero. ¿Y por qué es esto? Y bueno, porque está recibiendo casi 300 kilos de nitrógeno por campaña, que es muchísimo fertilizante, y eso emite muchísimo. En cambio, comparativamente, esta rotación, la performance que tuvo en contrasecuestro de carbono por los suelos, fue inferior al de rotaciones que incluyeron vicia y pastura, y eso fue una sorpresa realmente. Y en definitiva, en color verde aparece que la rotación con vicia se comportó en forma similar a la que incluyó pasturas. Eso fue toda una novedad, una excelente performance de los cultivos de cobertura con leguminosa. De esto se infiere que el nitrógeno de fijación biológica que aporta la vicia fue crucial para secuestrar carbono. Les aclaro, este nitrógeno puede ser valorado con herramientas de diagnóstico como el NAM, algo que promovió Lalo Echeverría y está muy considerado hoy como una herramienta de diagnóstico que permite predecir cuánto se va a mineralizar durante el ciclo del cultivo de verano siguiente, usualmente maíz. Resumiendo y terminando ya, es decir, ¿cómo podemos mejorar la huella para valorizar el carbono del suelo? Que era el gran mensaje de esta charla. Digamos que por su aporte de carbono hay que hacer dobles cultivos realmente, y el cultivo de maíz, particularmente el maíz tardío, resulta ser estratégico para secuestrar carbono en los suelos, por su aporte, y particularmente el maíz tardío, en este caso porque permite combinar con leguminosas inviernos. Las emisiones de gases se deben en gran parte al uso de fertilizantes nitrogenados, particularmente las ureas. Eso no es novedad, pero es la gran fuente de emisión. De las fuentes de eficiencia mejorada evaluadas, que les recuerdo eran los inhibidores de ureasa y las ureas recubiertas, les aclaro que estamos trabajando con nitrapirinas también, claramente las ureas recubiertas mostraron una mejor performance, particularmente en cuanto a su potencial de secuestrar carbono, se infiere que han mejorado la eficiencia del uso del nitrógeno. Y la mejor combinación del maíz tardío realmente fue con vicia como cultivo de cobertura, por el nitrógeno de fijación biológica que está aportando, y una performance similar al de las pasturas. Bueno, espero dejar todo aclarado.
Los saludo, les agradezco enormemente la atención. Y esta foto que pongo acá no es casual, Karina las conoce bastante, esta foto, porque hemos hecho estos trabajos 1000 veces. Simplemente recomiendo esto. En este mundo de modelos de simulación y que a todo el mundo le gustan las imágenes, no perdamos la costumbre de mostrar nuestro suelo. Muchísimas gracias a todos. Miguel, muchas gracias por la charla. Quedó claramente sentado esto de la importancia, digamos, del suelo en su capacidad de secuestrar carbono, de retirar gases de efecto invernadero de la atmósfera, y cómo a través de la estrategia cuidada de la fertilización nitrogenada, con productos, como has dicho, también siendo eficiente en la tecnología, momentos de aplicación y demás, y en la valoración de las distintas rotaciones, podemos trabajar y aportar desde lo verde al secuestro de carbono en el suelo. Miguel, gracias de parte de la Asociación Argentina de Ciencias del Suelo, de la cual formamos parte y construimos entre todos. En primera persona del plural, la verdad es así. Formamos parte, ¿no? Un cariño grande a todos mis colegas y socios, la verdad. Gracias. Perdón. Y bueno, gracias a todos los que nos están escuchando. Me parece que también es un abrazo grande a todos los productores, que entiendo yo que son los grandes destinatarios de este tipo de mensajes con herramientas prácticas y aplicadas. Sí, y que llevan adelante estas acciones, ¿no? Porque ellos llevan adelante estas acciones. Bueno, que así, muchísimas gracias, Miguel. Y bueno, continuamos con las actividades cuidando el suelo y mirando el suelo, como propusiste, que está muy bien. Gracias, Miguel.